diga, aquellos que han hecho de la corrupción una fuente de privilegios y de impunidad, que son responsables de la tragedia que vive el pueblo y que vive México. Los compañeros que cometieron esos errores fueron arrumbados, como el bar arrumba, lo que considera que no sirve. Pero la gente siguió empujando. Vino actitudes de Andrés Manuel que le merecieron la confianza de la ciudadanía. A diferencia del gobierno federal, que como el actual decía que no había dinero para atender las demandas de la gente, que era populismo atender las necesidades de la gente, desde el gobierno del Distrito Federal se empezaron a aplicar políticas para atender las necesidades de la gente. El apoyo a las personas de la tercera edad, el apoyo a las madres solteras y a sus hijos, el apoyo a los discapacitados, y se empezó a incrementar la recaudación fiscal sin aumentar impuestos ni tarifas. A la gente de la tercera edad y el transporte en el Distrito Federal se volvió gratuito y pueden andar en el metro, en la ruta de transporte público de manera gratuita, y la atención médica se hizo gratuita también para ellos. Y en general, Andrés Manuel también empezó a resistir la corrupción. Destaca en esa primera etapa un negocio de un terreno que queda en el oriente de la Ciudad de México hacia Puebla, que se llamó Paraje San Juan. Expropiado en los 70 por necesidades del crecimiento urbano, pues apareció un baquetón de esos que se prodigan en estas esferas públicas donde impera la corrupción y la corrupción, reclamando indemnización por esas 700 y 800 hectáreas que ya están dentro de la Ciudad de México. El drenaje de la corrupción en los poderes federales llevó incluso a la Suprema Corte a exigir al gobierno del Distrito Federal que pagara 1.800 millones de pesos a este baquetón y a sus socios que luego se iban a repartir. Andrés Manuel y el Partido de la Revolución Democrática decidieron que eso había que pararlo, y que primero renunciaba Andrés Manuel y aceptar servir de cómplice a ese atraco contra las finanzas de la Ciudad de México. ¿Qué resultó al final? No tenía nada que ver con los que habían sido dueños en la década de 70 para atrás, y que todo había sido una tramoya para tratar de hacer un negocio más con cargo al erario público, que la Suprema Corte de la Justicia, que ya en otros actos había demostrado una actitud inmoral, había sido parte de esta tramoya para tratar de sacarle a la finanza de la Ciudad de México 1.800 millones de pesos. Y eso hizo que Andrés Manuel fuera creciendo por unidad, por relevo. Y vino entonces otra ofensiva a partir de otro pretexto para tratar de inhabilitar esa es la carriola del niño. cada decisión de lucha de la gente. Después de la frustración de la primera parte del gobierno de la derecha panista encabezado por Vicente Fox, estaba quedado atrás. La gente estaba echando a andar otra vez, buscando hacer del 2006 la esperanza lograda. Y enfrentamos el intento de desafío y de derrotarlo movilizándose en todo el país. Ustedes mismos tuvieron aquí un plantón y una lucha participativa y permanente en esta gran batalla. Y obligamos a que se dieran marcha atrás, cuando ya habían recorrido todo el procedimiento legal, incluyendo la validación de la Asamblea de la Cámara de Diputados, que también se vio enrodada en esta nueva indecencia que se armó, ahora encabezada directamente por el gobierno panista de Vicente Fox. Y logramos derrotarlo y fuimos a una gran batalla. La lucha ideológica
este país fue la que vimos durante 2005, durante 2006. Era una lucha ideológica y política que dábamos en lo individual, porque los medios de comunicación todos los días estaban lanzados tratando de debilitar nuestro movimiento, nuestra decisión de cambio. Era una lucha que se daba en la familia, era una lucha que se daba en las escuelas, en los centros de trabajo, en las cantinas, en las iglesias, en los velorios, en los transportes. En todos lados estaba la lucha entre los vendepatrias y los patriotas y demócratas de este país. Y a pesar de toda la campaña de medios durante casi 3 años, tuvieron que implementar ya en el proceso electoral una campaña sucia. Y esa campaña sucia, la campaña de miedo, no evitaba que el movimiento siguiera avanzando. Hacían mediciones y volvían a ver que iban a ser derrotados. Y sin miramiento alguno, le sumaron a esa campaña sucia actos de guerra sucia. Reprimieron a los obreros de Lázaro Cárdenas las luchas, asesinaron a 2 trabajadores, hirieron a muchos otros y le hicieron pagar un claro sufrimiento. Luego vino la represión contra San Salvador Atenco. Hubo nuevos asesinatos, decenas de detenidos, violados hombres y mujeres, y una golpiza terrible a todos los que estaban en ese movimiento. Era el terror tratando de detener esa voluntad de cambio. Pero no funcionó. La decisión, la consistencia política de este nuevo ascenso del movimiento patriótico y democrático hizo que los medios de comunicación no se vieran como se ve, como algo que no puede ser derrotado. El movimiento lo derrotó. Y entonces vino el fraude. Un fraude demostrado no solo por nosotros, que se exhibe en la negativa a contar voto por voto y casilla por casilla, sino un fraude fundamentado por los científicos de la ciencia de las estadísticas y la electrónica, que en análisis demostraron que ese proceso de contabilidad que el Consejo General del IFE fue realizando en el curso del 2 de julio y en los días posteriores era absolutamente irracional, que no había manera de que eso fuera posible, que se hubiera dado si no hubiera sido porque había un programa prediseñado para manipular el proceso electoral. En esta descalificación contra el cuestionamiento de fraude se involucraron incluso personajes que dicen ser cristianos, representar a Cristo, destacadamente el cardenal de Guadalajara, y avaló el atraco electoral, muy impropio de un seguidor de Cristo que no puede avalar el trato, que debe de ser justo, que debe de ser honesto y ético. Sin embargo, compañeras y compañeros, el movimiento para enfrentar el fraude mostró un gran potencial ese movimiento. Concentraciones sin precedentes en la Ciudad de México, 2 millones, 3 millones. Pero compañeras y compañeros, ese gran movimiento postelectoral nos tiene también que llevar a reflexionar. No pudimos evitar que el fraude se transformara en usurpación. Y aquí, a nuestro entender, hay que revisar cómo fue posible que habiendo la mayoría de la ciudadanía buscando el cambio, estando decidida a emprender su voluntad popular, no hayamos logrado detener a los atracadores, a los golpistas, para imponerse y seguir liquidando la planta productiva, mejorando las condiciones de vida.